Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, somos tutorías.co. Comillas. Un ingeniero es un ser humano que proviene de la naturaleza, por eso le brindo honores. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita hacer conversión entre tipos de datos. Planteamos la solución en un programa de 59 líneas. Primero se incluye la clase Scanner de la librería útil de Java. Esta clase permite obtener datos de entrada. Entre las líneas 9 a 59 vemos la clase principal llamada conversión de datos. Una clase es una entidad que contiene métodos y atributos. Dentro de esta clase, en la línea 11, declaramos un objeto llamado entrada que es instancia de la clase Scanner. Este objeto permitirá obtener los datos que el usuario ingrese por teclado. Entre las líneas 13 a 58 vemos un método llamado main. Este es el método principal del programa. Cuando un programa compila, se incluyen las librerías, se mira la clase principal y se busca el main. El main es el inicio del programa. Dentro del main, en la línea 16, se declara una variable de tipo entero llamada opción. Las variables de tipo entero solamente recibirán datos numéricos enteros y no decimales. En la línea 17 se declara una variable de tipo string llamada número. Entre las líneas 19 a 57 vemos un ciclo do while. Los ciclos son estructuras repetitivas. Las estructuras repetitivas permiten ejecutar un conjunto de instrucciones repetidamente, aprovechando así la velocidad de procesamiento de datos de un computador. La diferencia entre un ciclo do while y un ciclo while es que en el do while se puede ingresar por primera vez sin necesidad de condición. Entonces, dentro de este ciclo do while, en la línea 20, vemos el método print. El método print permite mostrar información por consola para que se visualice a través de la pantalla. Simplemente se escribe systemout.print y paréntesis, entre comillas dobles, el texto a mostrar. En este caso estamos mostrando un menú, en donde 1 será convertir a entero, 2 a doble, 3 a flotante. La opción 4 sería entonces convertir a binario, 5 a octal, 6 a hexadecimal, 7 a tipo string y 8 sería para salir del programa. Los \n son saltos de línea, o sea enter, y los \t son tabulaciones, espacios largos. Luego en la línea 25 usamos el método nextInt. Este método permite capturar un entero de teclado. Entonces para flotante sería nextFloat, para texto simplemente next. Entonces se supone que el usuario ingresa un entero y eso se almacena en la variable opción. En la línea 26 mostramos por consola a favor ingrese un número, y en la línea 27 la variable número recibe entonces el texto que el usuario ingrese. Uno pensaría que sería entonces conveniente recibir el número como entero, pero acá lo recibimos como texto para poder mirar otro tipo de casting, ¿sí? Pero se podría recibir como entero y convertirlos a otros tipos de datos también. Aquí lo recibimos como texto y vamos a ver cómo una variable tipo texto se va a convertir a entero, a doble, a flotante y a otros tipos pues, de datos. Entonces, como mostramos un menú, el usuario va a ingresar una opción. Podemos usar sentencias condicionales anidadas para efectuar la operación según lo que el usuario ingrese. Es decir, necesitaríamos 7 condicionales. Pero mejor se usa una estructura switch. Cuando usted tenga varias condicionales, es conveniente usar la estructura switch, ya que permite programar de manera más ordenada y un poco más flexible. Esta estructura switch entonces reemplaza el uso de condicionales. Entonces entre las líneas 29 a 55 vemos un switch que recibe la variable opción, es decir, va a tener 7 casos. El usuario puede ingresar un número entre el 1 y el 8, por eso los casos va a tomar estos valores entre el 1 y el 8, o en este caso hasta el 7. Entonces dentro del switch entre las líneas 31 a 32 vemos el primer case. En caso de que el usuario ingrese 1, entonces vamos a mostrar por consola, conversión a entero sería entonces integer.parseInt y la variable número. De esta manera se convierte entonces una variable a entero con la
con la clase integer y invocando el método parseInt. En la línea 32 vemos un break. Un break es una salida forzosa de una estructura switch, es decir, realiza su tarea y se sale y quedaría dentro del ciclo do while para procesar entonces otra vez el menú y mirar a ver si el usuario desea hacer otro casting, otra conversión. Asimismo entonces para el caso 2 sería entonces convertir a doble. Observe que es muy parecido, simplemente se cambia el tipo de datos, sería doble.parseDouble y el número. Para flotante similar, para binario entonces observe que se convierte como integer.toBinaryString y dentro integer.parseInt número. Entonces para convertir a binario es conveniente que el número sea de tipo entero. Por eso primero lo convertimos a entero. Por eso dentro del método toBinaryString está el método parseInt. Entonces el número lo convertimos a entero y luego le aplicamos toBinaryString, es decir, lo convertimos a binario. Y para conversión a octal, mire que es similar, en este caso es toOctalString, para convertir a hexadecimal toHexaString y obviamente recibe el número entero convertido a entero. Y para mostrarlo a cadena simplemente sería toString, sería convertir el dato a entero y después de entero convertirlo a string. Pero recuerden que la variable número ya está de tipo string, ya es tipo cadena, o sea que en este caso no sería necesario hacerle ese casting. Pero estamos mostrando en caso de que sea entero que simplemente se aplica integer.toString y entre paréntesis es la variable entera. Damos un break para salir entonces y la condición de ingreso al ciclo do while sería mientras opción sea diferente a 8 ingresa al ciclo do while, cuando sea 8 sale del programa. Esta fue la tutorial ejercicio, crear un programa que permita hacer una conversión de datos. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y a valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, somos tutorías.co, opinamos como @tutorías, posteamos en Facebook y Google Plus como Tutorías Colombia. Pregúntanos, contáctanos, haz parte de nuestra